celebrando la fiesta de Pentecostés, que es una gran fiesta dentro del año litúrgico ortodoxo, de igual categoría, dijéramos, de igual nivel que la fiesta de Pascua, aunque esta fiesta de Pentecostés quizás a nivel popular no se le dé la importancia o no le pongamos tanto énfasis o tanta intensidad como Pascua, realmente Pentecostés, es decir, la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles 50 días después de Pascua, es realmente es donde acaba realmente después de que Cristo haya ascendido a los cielos en la ascensión, llevando nuestra carne hasta la derecha del Padre, llevando nuestro cuerpo hasta la derecha del Padre. Hoy, al irse Cristo, aunque de una manera misteriosa que lo podemos entender, hace falta que Cristo se vaya para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, 50 días después, el Espíritu Santo baja de una manera, podríamos decir, fuerte, poderosa, no solamente sobre los discípulos, sino también la Madre de Dios y todos los discípulos de Cristo que estaban reunidos en una habitación, en un lugar, y en forma de, como hemos oído el Evangelio, más bien la epístola, en forma de lenguas de fuego, y ahí se produce un cambio radical en los apóstoles, y inmediatamente de haber recibido este don del Espíritu Santo, salen al exterior, salen a la calle, y sin ningún temor, sin ningún tipo de prevención como podían tener antes, comienzan a explicar, tal como Jesús por otro lado les había mandado explicar, la verdad de Cristo, la revelación que hizo Cristo. Si de alguna manera escueta o resumida podemos decir que Pentecostés es el anti-Babel. Si recordáis en el Génesis, en el Antiguo Testamento, los hombres una vez tuvieron riqueza, una vez tuvieron tecnología para fabricar ladrillos, quisieron llegar otra vez, como Adán, hasta el cielo sin Dios. Entonces Dios, a causa de ese orgullo humano, que al mismo tiempo es incapacidad, porque no podemos llegar a estas alturas, pues Dios, dice el Génesis de una manera figurada, les confundió las lenguas y ya no tenían diferentes lenguas, empezaron a tener diferentes lenguas y ya no se comprendían unos a los otros, y por tanto tuvieron que abandonar esta empresa, este proyecto de llegar por los medios solamente humanos hasta el cielo. Y precisamente, y es normal porque el hombre por sí mismo no se puede levantar, espiritualmente hablo, ni un centímetro prácticamente del cielo, ascender al cielo. Solamente Dios puede darnos esta gracia. Y hoy la fiesta de Pentecostés, que es precisamente esta comunicación del Espíritu Santo de una manera fuerte, poderosa, sobre los apóstoles, es lo que tenemos que buscar, tenemos que perseguir toda nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada a esta búsqueda de los dones del Espíritu Santo. Y en ese sentido yo pienso que esta fiesta es un muy buen momento para leer, que está accesible en todas las lenguas, la figura de San Serafín de Sadoz, que por el relato de un discípulo suyo, que estuvo mucho tiempo este relato sin ser conocido después de la muerte de San Serafín, en el relato de la conversación con Motovilov, este discípulo suyo, Mikhail Motovilov, relata cómo San Serafín, delante de sus preguntas, Dios le concede que se transfigure delante de su discípulo. Dios le concede que realmente el discípulo pueda ver lo que una persona humana puede llegar a ser, a qué nivel de santidad, de pureza y de luz puede llegar a ser, y de esta manera el discípulo pudo quedar totalmente todas sus preguntas, toda su falta de sentido a la vida, vio que en ese momento eran respondidas totalmente, ¿no? Y en este sentido vemos que, y después también las enseñanzas de San Serafín, que son quizás un poquito como aparte o especiales,
Su enseñanza básica es que tenemos que buscar todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, tiene que ser enfocado a buscar los dones del Espíritu Santo. Pero buscar los dones del Espíritu Santo es lo mismo que buscar a Dios, que buscar la gracia de Dios, que buscar la ayuda de Dios. Y es en este sentido que también, fijaos que cuando los apóstoles salen afuera, todos les pueden entender. El Babel queda de un lado, y así también nosotros, a medida cuando renunciamos a nuestras ideas, a nuestras ideologías, a nuestros pensamientos, a la visión del mundo, e intentamos entrar en la vida divina, en la vida humana, es entonces, y esto lo vemos magníficamente de una manera muy clara en la vida de los santos, como los santos que previamente, y en ese sentido, por ejemplo, San Serafín se pasó 3 años con sus noches encima de una roca haciendo penitencia delante de Dios, pero después de que consiguió el Espíritu Santo sobre su mismo, como él mismo dijo, consigue el Espíritu Santo, únete a Dios y miles se salvarán a tu alrededor. Pero para eso tenemos que morir a nuestra personalidad, tenemos que morir de alguna manera a nosotros mismos, como en el Evangelio. Pero de todas maneras, no, porque aparentemente nuestra vida no cambie, no tenemos que desesperar, porque igualmente que en este Pentecostés los discípulos, después de recibir de esta manera tan fuerte y tan repentina el Espíritu Santo, salieron fuera, ya no tenían miedo. Pedro se puso a hablar cuando 53 días antes se había avergonzado y había renegado delante de los criados del sumo sacerdote de Cristo. Sale afuera, ya no tiene ningún medio, habla de una manera llena del Espíritu Santo. En ese mismo momento se convierten muchos de los peregrinos que había en Jerusalén. Y después, tal como vemos en los Hechos de los Apóstoles, incluso solo con pasar su sombra curaba a los enfermos. Esto no es lo que puede hacer el hombre, esto es lo que puede hacer el Espíritu Santo, Dios mismo, a través nuestra. Y esto es nuestra responsabilidad de cada uno. Y no nos tenemos que descorazonar porque esto aparentemente queda lejos de nosotros, porque nosotros también, si buscamos con intensidad a Dios, si buscamos seguir sus pasos, si buscamos seguir que Dios, que el amor de Dios, que Cristo, que su ejemplo sea nuestra ideología principal, por decirlo así, aunque no es una mala palabra, poco a poco este Espíritu Santo irá llenando nuestras vidas. Recordemos también en ese sentido otro ejemplo de este don del Espíritu Santo en el profeta Elías, muchos siglos antes de la venida de Cristo, que Elías estaba perseguido, estaba en una cueva y como narra de una manera muy sugerente, hubo primero un viento muy fuerte, un estruendo muy fuerte y un terremoto muy fuerte, y ni en el ruido muy fuerte, ni en el viento muy fuerte, ni en el terremoto estaba Dios. Y después hubo una brisa ligera y ahí estaba Dios. Yo creo que esta es una imagen muy buena y perfecta para nosotros que no somos San Serafín, pero sí que podemos con constancia, como las hormigas, pasito a pasito, buscar a Dios, y poco a poco esta brisa ligera en el silencio, en nuestra intimidad de nosotros con Dios, nos irá poco a poco a lo largo de nuestra vida llenando. Y podremos decir, esperemos un día antes de morir, como San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Y entonces todo nos será posible. Que así sea. Amén. Por otro lado, comentaros que hoy, aunque aquí en esta parroquia no se hacía, haremos después, para los que se puedan quedar y quieran, inmediatamente después de la bendición de final, las vísperas, que son el domingo por la tarde, pero las adelantamos ahora. Se llaman las vísperas de la genuflexión, porque todos nosotros de rodillas hacemos 3 oraciones largas e intensas a Dios para que Dios baje sobre nosotros, nos lleve y nos ampare en nuestra vida. Amén.